El campo de batalla ya no rugía. Ardía, exhalando finas cintas de calor que distorsionaban el aire en temblorosas ilusiones. Fragmentos de transportes destrozados yacían semienterrados en tierra vitrificada. Sus superficies, antaño pulidas, ahora estaban opacas por la ceniza y las marcas de los impactos. El silencio que siguió a la última oleada de bombardeo nunca fue pacífico. Era de esos que escuchan, esperando ver que aún se mueve. Ella se movió. Cada paso era deliberado, pesado no por el agotamiento, sino por el peso de la armadura fusionada a su cuerpo como un segundo esqueleto. Su superficie conservaba la memoria de incontables impactos. Cada marca, un silencioso registro de supervivencia. Sus largas orejas se inclinaron ligeramente hacia atrás, no por miedo, sino por costumbre. Un instinto forjado a lo largo de los años, donde la vacilación significaba la muerte. Una tenue lectura interna parpadeó ante sus ojos, informando de los daños en fríos y eficientes símbolos. Ignoró la mayor parte. El dolor no era una alerta. Era constante. Un crujido lejano resonó como el metal colapsando bajo su propia estructura herida. Su mirada cambió al instante, calculando, midiendo distancia, ángulo, amenaza. No surgió nada. Solo otro cadáver de maquinaria que abandonaba la pretensión de funcionar. Bien. Una variable menos. Ajustó su agarre en su arma, aunque el movimiento fue más lento de lo que debería haber sido. Había resistencia en su brazo, servomotores internos luchando, o tal vez algo peor debajo de ellos. No importaba. Si se movía, luchaba. Eso era suficiente. Un sonido débil rompió el silencio. No una explosión. No el agudo silbido de una descarga de energía. Algo más extraño. Lo juro. Si me envían otra unidad rota sin la documentación adecuada, voy a presentar una queja tan agresiva que se convertirá en un documento histórico. Se quedó paralizada. La voz estaba cerca, demasiado cerca, y completamente equivocada. Sin urgencia, sin estructura de mando, sin miedo, solo irritación. Su cuerpo se movió, silencioso a pesar del peso que cargaba, girándose hacia la fuente. A través de los restos fracturados de un casco de transporte, una figura salió sin armadura, expuesta y hablando con nadie. Humano. Apartó de una patada un trozo de escombros, murmurando mientras chocaba contra algo invisible. Claro que está caliente. ¿Por qué no iba a estar caliente? Probablemente Planet esté intentando matarme personalmente en este momento. Ella levantó su arma. El movimiento desencadenó una cascada de advertencias en su visión. Estabilidad comprometida. Retraso de respuesta ha aumentado. Las ignoró todas. El arma se alineó con su centro de masa, suficientemente estable. Él no se dio cuenta. En cambio, se agachó junto a una caja media enterrada, abriéndola con comentarios innecesarios. Veamos. Suministros. Suministros. Oh, fantástico. Vendas caducadas. Porque la infección es una sugerencia, aparentemente. Su dedo se apretó. El arma zumbaba débilmente, la energía enrollándose lista. Entonces su brazo tembló, solo una vez, lo suficientemente sutil. El humano levantó la vista. Sus ojos se encontraron. No hubo reacción inmediata. No se lanzó a cubrirse. No hubo pánico. Simplemente parpadeó, como si intentara confirmar que ella era real y no otro trozo de escombros del campo de batalla. Oh, dijo después de un momento. Definitivamente no eres parte del inventario. Ella disparó, o lo intentó. El arma se disparó débilmente. El rayo de energía se desvió del objetivo, golpeando el suelo a varios metros de distancia con un decepcionante chisporroteo. Un intento patético. Inaceptable. El humano se inclinó ligeramente hacia un lado, observando el impacto con leve curiosidad. Vaya, eso parecía querer ser peligroso. Sus sistemas emitieron advertencias ahora, más insistentes. Fallo de integridad estructural. Disminución de la respuesta motora. Su cuerpo lo sabía antes de que se permitiera reconocerlo. Ya no estaba completamente operativa. Ajustó su postura, forzando el control, preparándose para otro disparo. El humano se puso de pie en su lugar, sacudiéndose el polvo de la ropa como si se encontraran en un lugar mucho más civilizado. Muy bien, dijo, mirando su arma, luego su postura. Voy a arriesgarme a decir que estás teniendo un mal día. Silencio. El campo de batalla contuvo la respiración de nuevo. Ella no respondió. No había nada que decir. Dio un paso más cerca. Su arma se elevó de nuevo, más despacio esta vez.
Se detuvo inmediatamente, levantando las manos no por miedo, sino lo que parecía una obediencia exagerada. Vale, vale. Espacio personal. Muy importante. Anotado. Una pausa. Luego, con un ligero ceño fruncido, añadió, aún así, pareces. Estás a unos 5 segundos de colapsar, y realmente no quiero ese papeleo. Su visión parpadeó. El mundo se inclinó ligeramente. Inaceptable. Obligó a su pie a estabilizarse, pero el suelo se sentía menos firme que antes, como si la realidad misma hubiera perdido integridad estructural. El humano la observaba atentamente ahora, su expresión cambiando no a miedo, sino a concentración. Sí, murmuró, más para sí mismo que para ella. Eso no es bueno. Otro paso adelante, más lento esta vez, medido. Voy a acercarme un poco más, dijo, como si anunciarlo lo hiciera de alguna manera aceptable. Puedes intentar dispararme de nuevo, pero te aconsejo encarecidamente que no lo hagas, sobre todo porque no salió bien la primera vez. Apretó el puño, o lo intentó. Le faltaba fuerza. Por primera vez en años, su cuerpo no obedeció sin cuestionar. El arma bajó apenas un poco. El humano lo notó. Genial, dijo en voz baja. Progreso. La palabra no significaba nada para ella, pero la forma en que la pronunció, con calma, seguridad, casi tranquilizadora. Eso era nuevo. Y en el silencio de un campo de batalla que lo había arrebatado todo, ese tono desconocido perduró más que cualquier eco de guerra. No la presionó, lo que en sí mismo le pareció un error. Todos sus instintos le decían que la vacilación en un campo de batalla era una debilidad, algo que los depredadores explotaban sin piedad. Sin embargo, el humano se movía con una especie de lentitud deliberada que sugería que o no entendía el peligro, o se había reconciliado con él de una manera que ella no podía comprender. Cada paso que daba era medido, con cuidado de no remover los escombros sueltos, como si el suelo mismo pudiera oponerse a un movimiento repentino. Ella lo siguió con la mirada todo el tiempo, con el arma aún en alto, aunque su peso había empezado a sentirse extraño en su mano. Nunca antes había sido pesado. Nunca había sido otra cosa que una extensión de su voluntad. Ahora temblaba. Eso es. Sí, eso definitivamente no es ideal, murmuró, observando el leve temblor en su brazo. Inclinó la cabeza, estudiándola como si fuera un dispositivo defectuoso en lugar de una amenaza. O estás a punto de desmayarte o de demostrarme dramáticamente que estoy equivocado. Preferiría la segunda opción, pero estadísticamente hablando. Ajustó su postura de nuevo, forzando la estabilidad a través de la pura voluntad. Los sistemas internos incrustados en su armadura parpadeaban erráticamente, algunos apagándose por completo mientras otros intentaban compensar. El dolor palpitaba bajo el metal, distante pero creciente, como algo golpeando desde adentro. Lo notó todo. Ese era el problema. Bien, dijo, exhalando como si llegara a una conclusión que no le gustaba particularmente. Nuevo plan. Quédate ahí, intenta no caerte. Señaló vagamente hacia atrás. A buscar suministros médicos de verdad en lugar de esa porquería caducada que acabo de encontrar. No dijo nada. El silencio siempre había sido su respuesta. Él dio otro paso atrás, luego se detuvo, mirando de nuevo su arma. Y tal vez no me dispares mientras no estoy. Es solo una sugerencia, no una exigencia. Soy flexible. Le dio la espalda por completo. Era tan absurdo que su mente se bloqueó. Ningún combatiente entrenado haría eso. Ningún soldado. Ningún superviviente. Ningún ser que entendiera siquiera los fundamentos del conflicto se expondría voluntariamente de esa manera. Era una invitación. No, un desafío. Levantó ligeramente su arma. Este era el momento. Acabar con la amenaza. Completar la acción. Simple. Su dedo se tensó. El arma no respondió. Un clic hueco resonó desde dentro de su mecanismo. La energía no se acumulaba. Los sistemas se negaban a obedecer. La pantalla parpadeó violentamente ahora. Una cascada de advertencias que ya no podía ignorar. Fallo crítico. El humano seguía de espaldas. Sí, lo oí, dijo, como si el disparo fallido del arma fuera una simple molestia. Voy a interpretar eso como que intentaste matarme y fracasaste, lo cual, honestamente, respeto el esfuerzo. Se agachó cerca de la caja de nuevo, rebuscando en ella con creciente frustración. Los objetos tintinearon suavemente mientras los clasificaba, descartando lo que consideraba inútil. «Porque todo está roto o sospechosamente pegajoso», murmuró.
No es una buena combinación. Nada debería ser ambas cosas. Su visión se nubló por un momento. El horizonte se inclinó y luego se corrigió con una demora que le pareció extraña. Su cuerpo se compensó automáticamente, pero más lento de lo que debería. Cada ajuste requería ahora un esfuerzo consciente y deliberado. Inaceptable. El humano se puso de pie de nuevo, sosteniendo un pequeño dispositivo que emitía un suave brillo azul. Lo examinó brevemente y asintió para sí mismo. Está bien. No es lo ideal, pero no empeorará las cosas. Probablemente. Caminó de nuevo hacia ella, más cerca esta vez. Ya no había vacilación, solo concentración. Intentó levantar su arma de nuevo, pero su brazo se resistió, el movimiento quedó incompleto. El cañón se inclinó, traicionando su intención. Se detuvo justo fuera de su alcance, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver claramente los detalles de su rostro. Sin armadura, sin protección visible. Solo tela y una expresión que oscilaba entre la preocupación y una leve molestia. «¿Estás realmente comprometida con todo eso de guerrero silencioso e intimidante?», dijo. «Lo entiendo. Una marca fuerte, muy efectiva. Pero ahora mismo, estás perdiendo puntos en la parte de no derrumbarte». Su cuerpo se tambaleó, solo un poco, pero lo suficiente. Su expresión cambió al instante. «Sí, ahí está», dijo en voz baja. Ella se obligó a incorporarse de nuevo, negándose a la debilidad, negándose al fracaso. Por un momento, funcionó. Luego, todo dejó de funcionar. La fuerza abandonó sus piernas sin previo aviso. El mundo se inclinó bruscamente, ya no una lenta distorsión, sino un repentino colapso del equilibrio y el control. Su arma se le resbaló de las manos, golpeando el suelo con un sonido sordo que pareció mucho más fuerte de lo que debería. Cayó, no como una guerrera, no controlada, no deliberada, simplemente cayó. El impacto debería haber sido dolor. En cambio, solo hubo un extraño y distante entumecimiento. El humano se movió de inmediato, sin vacilar ahora. Estaba a su lado en segundos, dejando el dispositivo brillante mientras examinaba su estado con movimientos rápidos y experimentados. Sus manos se detuvieron brevemente sobre las costuras de su armadura, evaluando, calculando. «Bien», dijo en voz baja. «Eso es mucho daño». Su visión parpadeó de nuevo, luchando por enfocar. A través de la distorsión, lo vio inclinarse hacia ella, sus movimientos cuidadosos, precisos, no agresivos, no cautelosos por miedo, simplemente cuidadosos. «Bueno», añadió, casi conversacionalmente, «la buena noticia es que no estás muerta». Una pausa. «La mala noticia es que estás dando una impresión muy convincente». Su mano se posó suavemente sobre la superficie de su armadura, sin empujar, sin forzar, simplemente ahí, firme. «Voy a ayudarte», dijo, no como una pregunta, ni como una orden, una simple afirmación. Y por razones que no pudo comprender, su cuerpo no se resistió. Sus manos no comenzaron con fuerza. Se quedaron suspendidas, justo por encima de la superficie de su armadura, como si esperaran permiso de algo que nunca antes se lo había concedido. Las placas metálicas a lo largo de su torso estaban fusionadas en algunos lugares, deformadas por el calor y el impacto. Su diseño, antes impecable, ahora se había fracturado en segmentos obstinados que se negaban a separarse limpiamente. Exhaló lentamente. «De acuerdo, no empeoremos esto más de lo que ya está». Lo observó a través de una neblina de claridad menguante, su visión fluctuando entre detalles nítidos y distorsiones borrosas. Todos sus instintos le gritaban que lo detuviera. La armadura no era algo que se pudiera quitar a la ligera. Era protección, identidad, supervivencia. Quitársela en presencia de otro, especialmente de un desconocido, era impensable. Su mano se crispó. Apenas se movió. Él lo notó de todos modos. «Oye», dijo en voz baja, su tono cambiando, más suave ahora, pero aún firme. «Sé que no confías en mí. Honestamente, yo tampoco confiaría en mí. Me quejo mucho, improviso demasiado y definitivamente me salté al menos 2 módulos de entrenamiento». Una breve pausa. «Pero si no te quito esto, te seguirá doliendo, y estoy bastante seguro de que ya has tenido suficiente». Sus largas orejas se movieron levemente, un reflejo que no controlaba conscientemente. El movimiento fue pequeño, casi invisible bajo la placa dañada que enmarcaba su cabeza, pero él lo vio. «¿Eso fue un sí?», preguntó. «Voy a tomarlo como un sí muy silencioso y ligeramente crítico».
Sus dedos se movieron entonces, no fisgoneando, no forzando, sino buscando. Recorrió las costuras de la armadura, localizando puntos de conexión enterrados bajo capas de daño. Una pequeña herramienta en su mano emitió un haz de luz suave y enfocado, escaneando, analizando. «Vaya», murmuró, «esto es increíblemente complicado. ¿Quién diseñó esto? Alguien que odiaba a los médicos, supongo». Ajustó la herramienta. El haz se estrechó al interactuar con el mecanismo de bloqueo de la armadura. Un leve zumbido respondió. El sistema reconoció una intrusión que no sabía cómo categorizar. Ella lo sintió de inmediato. No era dolor, era otra cosa. Un cambio. La armadura se resistió al principio. Sus sistemas internos intentaron mantener la cohesión. Pero el daño ya había comprometido su integridad. Con cuidadosa precisión, desactivó el primer bloqueo. Un suave clic. Resonó más fuerte en su mente que cualquier disparo. Su cuerpo se tensó instintivamente, una reacción tan profundamente arraigada que anuló por completo el pensamiento. Él se quedó paralizado. «De acuerdo», dijo suavemente, sin apartar las manos, pero tampoco continuando. Seguía allí, sin hacer nada repentino. «Lo estás haciendo genial. Por cierto, muy intimidante. 10 de 10». El silencio se extendió entre ellos, tenue, pero ininterrumpido. Su respiración era irregular ahora, superficial bajo la armadura que había comenzado a sentirse menos como protección y más como una jaula. Esperó, no porque tuviera que hacerlo, sino porque lo eligió. Después de un momento, cuando ella no se resistió más, asintió levemente para sí mismo. Bien, continuando con el plan de no empeorar las cosas. Se movió de nuevo, más despacio esta vez. Otro bloqueo, otra liberación suave. Pieza a pieza, la armadura comenzó a aflojarse, la estructura rígida que había definido su silueta cambiando casi imperceptiblemente. Evitó las áreas donde el metal se había fusionado demasiado con el tejido dañado, ajustando su enfoque, redirigiendo sus esfuerzos con tranquila concentración. En un momento, se inclinó ligeramente hacia atrás, estudiando su progreso con una expresión pensativa. «¿Sabes?», dijo, «esto podría ser en realidad lo más complicado que he desarmado sin instrucciones. Y una vez arreglé un generador de campo usando una cuchara». Una pausa. No es broma. Funcionó como 6 minutos. Su visión volvió a parpadear, pero esta vez algo más atravesó la distorsión. Conciencia. La presión alrededor de su pecho había disminuido, solo un poco, pero lo suficiente como para notarlo. El peso constante y sofocante de la armadura se había desplazado, ya no presionaba tan fuertemente contra su cuerpo. Alivio. Era desconocido. Notó el cambio en su respiración, una sutil diferencia. «Sí», murmuró, «eso es lo que queremos». Sus manos se movían con más confianza ahora, aunque nunca perdieron su cuidado. Sostuvo la placa suelta mientras la desenganchaba, evitando movimientos bruscos, controlando cada movimiento como si la armadura fuera frágil, en lugar de casi indestructible. Una sección se soltó. La levantó lentamente, dejándola a un lado con sorprendente delicadeza. «Ahí está», dijo en voz baja. «Una pieza menos. Solo quedan varias más. Sin presión». Si hubiera tenido la fuerza, tal vez le habría parecido extraño el comentario. En cambio, se centró en la ausencia. Donde antes estaba la armadura, ahora había espacio. Aire. La rozó la piel de una forma que no había sentido en años. Su cuerpo reaccionó de inmediato. Los músculos se tensaron, los sentidos se agudizaron a pesar del agotamiento. La vulnerabilidad la invadió, cruda y sin filtros. Él lo vio. «Oye», dijo suavemente, su voz cortando la creciente tensión antes de que pudiera apoderarse de ella. «Sigue siendo el mismo campo de batalla, sigue siendo la misma tú, solo que un poco menos de metal». Un pequeño suspiro, casi divertido, escapó de él, lo cual, para que conste, es una mejora, sin ofender a metal. Extendió la mano hacia la siguiente sección, sus movimientos igual de cuidadosos, igual de deliberados, sin fuerza, sin urgencia, solo paciencia. Y por primera vez desde que la armadura comenzó a desmoronarse, ella no intentó detenerlo. La siguiente pieza de armadura no se desprendió tan fácilmente. Su herramienta se cernía sobre la costura. La suave luz azul pulsaba mientras intentaba interpretar un daño que nunca se había previsto reparar en el campo. Ajustó la frecuencia una vez, luego otra, frunciendo ligeramente el ceño ante la resistencia del sistema. «Claro», murmuró, «¿por qué iba a ser sencillo hoy?
Sería sospechoso. Sintió la vacilación en sus manos, la leve pausa antes de actuar, y su cuerpo reaccionó antes de que su mente pudiera intervenir. Los músculos se tensaron, la respiración se entrecortó bruscamente a volver la anticipación del dolor, familiar e inevitable. Él lo notó de inmediato. Oye, no ese tipo de pausa, dijo rápidamente. Su voz rompió la tensión. Esta es una pausa para pensar, no una pausa de esto va a doler mucho. Son categorías muy diferentes. Sus largas orejas se movieron levemente, inclinándose hacia atrás de nuevo, aunque esta vez el movimiento carecía de la rígida certeza que antes tenía. Exhaló lentamente, cambiando su agarre. Bien, esta sección está fusionada más de lo que me gustaría. Voy a tener que tener cuidado aquí. Un breve silencio. Luego, casi como una idea de último momento, más cuidado de lo habitual, lo cual es mucho decir, porque ya estoy siendo extremadamente cuidadoso. Impresionantemente cuidadoso, la verdad. La herramienta se ajustó de nuevo, emitiendo un zumbido más suave ahora, más concentrado. La guió a lo largo del borde de la placa, no forzando la separación, sino suavizándola, persuadiendo al material dañado para que soltara su agarre. La armadura se resistió, obstinada en su diseño, aferrándose a ella como si entendiera lo que significaba la extracción. Esta vez lo sintió, no un dolor agudo, sino presión. Un tirón profundo e incómodo donde metal y la carne habían olvidado hacía tiempo donde terminaba uno y comenzaba el otro. Su respiración vaciló. Su mano se detuvo al instante. Bien, dijo, más suave ahora. Ese que sentí no fue bueno. No apartó la herramienta, pero tampoco continuó. En cambio, su otra mano se posó suavemente contra el borde de la placa, estabilizándola, controlando el movimiento antes de que pudiera empeorar. Voy a ajustar, murmuró, sin prisas. No tenemos un temporizador. Bueno, técnicamente sí, pero prefiero ignorarlo por ti. Un leve sonido escapó de ella. Ni una palabra, ni siquiera intencional, solo el más mínimo cambio en la respiración que contenía más tensión de la que ella permitía. Él la miró, entrecerrando ligeramente los ojos para enfocar. Sí, lo oí. Esa es mi señal para no estropearlo. La herramienta se apagó brevemente. Su brillo se atenuó mientras se la recalibraba. Metió la mano libre en su mochila y sacó un dispositivo más pequeño, menos preciso, pero más suave. Esto podría tardar más, dijo, casi disculpándose. Pero más tiempo es mejor que peor. Lo he aprendido por las malas, varias veces. Se recolocó, más cerca ahora, pero aún con cuidado de no agobiarla. El nuevo dispositivo emitió un pulso suave y rítmico, sin cortar ni forzar, sino aliviando la tensión en el material. La armadura respondió de manera diferente. La resistencia se suavizó. Lentamente, con cuidado, comenzó de nuevo. Esta vez, cuando la placa se movió, la tensión fue menos severa, la presión se alivió en lugar de aumentar. Su cuerpo reaccionó, aún tenso, aún preparado para el dolor, pero no llegó como esperaba. En cambio, hubo liberación, un aflojamiento gradual, como algo que había estado sujeto demasiado tiempo finalmente se soltó. Su respiración cambió. Él lo notó. Ahí está, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Eso es lo que queremos, menos terrible. Otra pequeña sección se liberó, elevándose bajo su guía. Lo sostuvo firmemente antes de retirarlo, asegurándose de que no hubiera movimientos bruscos ni esfuerzos innecesarios. 2 piezas menos, añadió, echando un vistazo a la pila que crecía a su lado. A este ritmo, terminaremos antes de que me retire, o al menos antes de la cena. Con suerte, antes de la cena. Ella no entendió la referencia, pero el tono, ligero, casi divertido, disipó la tensión latente de una manera que no podía explicar. Dejó la pieza a un lado y la miró, observando de nuevo su estado. Su mirada se detuvo un instante, no clínica, no distante, sino reflexiva. Te estás agarrando con mucha fuerza, dijo, no como una acusación, sino como una observación. Sus ojos se encontraron con los de él, firmes a pesar del agotamiento. Agarrarse no era una elección, era todo lo que había conocido. Él pareció entenderlo, o al menos en parte, porque no insistió. En cambio, asintió levemente, como si reconociera algo tácito. De acuerdo, dijo, volviendo su atención a la armadura restante. Iremos a tu ritmo. Una pausa, seguida de una leve sonrisa que, dada la situación, resultaba sorprendentemente cooperativa.
Así que, gracias por eso. Sus manos se movieron de nuevo, con la misma delicadeza, con la misma paciencia, y por primera vez desde que comenzó el proceso, el silencio entre ellos se sintió diferente, no vacío, no presagiando violencia, simplemente tranquilo. Y de alguna manera, eso era lo más extraño. De todas, otra sección de la armadura se soltó con un sonido apagado, más suave ahora, menos resistente que antes. La apartó con cuidado, colocándola junto a las demás con el mismo extraño respeto que le daba a todo, incluso el metal roto que claramente había hecho todo lo posible por mantenerla con vida. «Está bien», murmuró, mirando su creciente colección de placas desprendidas. «Si las apilo correctamente, podría construir una pequeña casa. No una buena casa, pero un refugio estructuralmente cuestionable sigue siendo un refugio». Su respiración había cambiado. Ya no era aguda y controlada. Ya no era el ritmo rígido de alguien que se prepara para un impacto. Ahora era irregular, más profunda en algunos momentos, incierta en otros, como si su cuerpo estuviera recordando algo que había reprimido durante mucho tiempo. El aire tocaba más su piel. Se sentía mal, y sin embargo no del todo. Sus largas orejas se movieron de nuevo, menos rígidas, reaccionando no a la amenaza, sino a la sensación. Las débiles corrientes de aire caliente las rozaban, trayendo ecos lejanos del campo de batalla, pero nada de eso presionaba de la misma manera que la armadura. Él también lo notó. «Sí, esa parte probablemente sea rara», dijo, ajustando su posición mientras alcanzaba otra costura. Pasar de estar completamente sellado en una coraza indestructible a ser consciente de repente de que existe el aire. Gran transición. Lo calificaría como ligeramente incómodo. Una breve pausa. Luego añadió, bien del lado positivo, respirar generalmente se considera una experiencia positiva. Lo observó, no como un objetivo, no como una amenaza, simplemente lo observó. Era algo desconocido. Trabajaba con manos firmes. Su concentración nunca flaqueó, incluso mientras seguía hablando con ese mismo tono casual, casi distracte. La herramienta en su mano emitía ahora una luz más suave, su energía sintonizada para la precisión en lugar de la fuerza. «Sabes», dijo, «donde me entrené, siempre decían, mantén la calma bajo presión». Lo cual es un gran consejo, excepto que nunca especificaron cuánta presión es demasiada presión. «Me siento así». Hizo un gesto vago hacia su armadura. Esto definitivamente está forzando los límites superiores de esa pauta. Otro cierre se soltó. Esta se liberó con más facilidad. La armadura ya no oponía la misma resistencia obstinada. La apartó con cuidado. Control. Ella sintió la diferencia de inmediato. Menos peso, menos restricciones. La presión constante que había definido su existencia durante tanto tiempo se desvanecía. Debería haberla hecho más fuerte, más rápida, más capaz. En cambio, la dejó expuesta. Sus músculos se tensaron instintivamente, su cuerpo reaccionando a la ausencia como si fuera una amenaza en sí misma. La vulnerabilidad se coló donde antes había habido certeza, aguda y desconocida. La vio antes de que pudiera apoderarse por completo. «Oye», dijo en voz baja, su voz rompiendo la creciente tensión. «Nada ha cambiado ahí fuera». Asintió levemente hacia el horizonte lejano, donde débiles destellos aún marcaban la continuación de la guerra más allá de su pequeño reducto de quietud. El mismo caos, el mismo peligro. Simplemente estás un poco menos agobiada. Hizo una pausa y luego añadió con un leve toque de humor, lo cual, desde una perspectiva puramente médica, es una mejora. Desde una perspectiva psicológica, sí, entiendo por qué es complicado. Ella no respondió, pero su mirada no se apartó de él. Eso en sí mismo era nuevo. Él se movió de nuevo, buscando la última sección importante a lo largo de su torso. Esta era más grande, más integrada. Su extracción requería más cuidado que las demás juntas. «Está bien», murmuró. «Esta es la grande, sin presión, literalmente». Ajustó su agarre, una mano estabilizando la placa, la otra guiando la herramienta a lo largo de su borde. El suave zumbido llenó el silencioso espacio entre ellos, un sonido constante controlado que reemplazó los lejanos ecos de conflicto. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego, «Lo estás haciendo muy bien, por cierto». Las palabras surgieron inesperadamente, simples, sin adornos. Ella se quedó inmóvil un poco, su cuerpo registrando el sonido antes de que su mente pudiera procesarlo. «Bueno», se corrigió ligeramente, dadas las circunstancias. «Quiero decir,
Si este fuera un día normal, tendría otros estándares, pero este definitivamente no es un día normal. Un leve suspiro escapó de él, casi una risa silenciosa. Sinceramente, si yo estuviera en tu lugar, probablemente sería mucho más difícil. El cierre final. Se desvinculó. No retiró la placa de inmediato. En cambio, hizo una pausa, con la mano firme, dándole un momento, una opción, aunque ella no la reconociera del todo como tal. Su cuerpo permaneció tenso, pero no lo detuvo. Lentamente, con cuidado, levantó la última pieza importante. El peso desapareció, no gradualmente, sino de golpe. Su cuerpo reaccionó al instante. Una fuerte bocanada de aire rompió su autocontrol mientras la sensación la invadía. El aire fresco contra la piel expuesta, la ausencia de presión donde siempre había estado, la repentina y abrumadora conciencia de sí misma sin la armadura. Era demasiado, demasiado rápido. Su equilibrio se tambaleó. Su fuerza aún no se había ajustado al cambio. Antes de que pudiera caer de nuevo, su mano se movió, no agarrando, no conteniendo, sin estabilizándola lo suficiente para evitar que se perdiera por completo en el momento. «Tranquila», dijo suavemente. «Sí, esa parte es mucho». Su agarre permaneció ligero, apenas perceptible, pero innegablemente presente. No control, no fuerza, solo apoyo. «Sigues aquí», añadió en voz baja, con o sin armadura. Las palabras se asentaron en el espacio entre ellos, extrañas, desconocidas, pero no desagradables. Y por primera vez no sintió la necesidad inmediata de alejarse. Él no apartó la mano de inmediato, no porque necesitara mantenerla firme. Ella ya había empezado a mantenerse erguida de nuevo, sino porque retirarse demasiado rápido le parecía que podría deshacer algo frágil que acababa de formarse. Así que mantuvo un agarre ligero, apenas perceptible, como si la diferencia entre quedarse y marcharse pudiera medirse en fracciones de presión. «Bien», dijo tras un instante, exhalando suavemente. Esa fue la parte difícil. Todo lo que viene después es solo un poco menos difícil. Una breve pausa. Lo cual es muy tranquilizador, considerando lo difícil que fue. Ahora lo sentía todo. La ausencia de la armadura no era solo física, estaba en todas partes. Su piel registraba la temperatura, el leve movimiento del aire, incluso las sutiles vibraciones de los impactos lejanos que viajaban a través del suelo. Sin la barrera constante, el mundo se acercaba, se hacía más fuerte, más inmediato. Sus largas orejas se movieron de nuevo, más libremente esta vez, captando sonidos que antes habría filtrado. Un zumbido mecánico lejano, el leve crujido de algo quemándose, su respiración constante, irregular en algunos lugares, pero consistente, viva. Su cuerpo se tensó de nuevo, no por una amenaza, sino por la desconocida avalancha de sensaciones. Él lo notó. «Sí», murmuró, finalmente retirando la mano, aunque lo suficientemente despacio como para que la ausencia no se sintiera abrupta. La sobrecarga sensorial ocurre. Tu cerebro probablemente está tratando de averiguar por qué todo existe de repente de nuevo. Se echó hacia atrás ligeramente, dándole espacio, pero no distancia, sus ojos examinando su estado con tranquila concentración. Sus herramientas estaban esparcidas cerca, cada una colocada con descuidada precisión, como si confiara que permanecerían exactamente donde estaban sin supervisión. «Buenas noticias», continuó, recogiendo un dispositivo más pequeño que emitía una luz suave y pulsante. «Sigues de una pieza, en su mayor parte. He visto cosas peores». Una breve pausa. «En realidad, no he visto nada peor. Esto está bastante arriba en la lista, pero lo estás manejando mejor que la mayoría». Ella no entendió la comparación, pero el tono no era vacío. Su atención se desvió a las áreas expuestas donde antes había estado la armadura. Parte del daño era visible ahora, ya no oculto bajo el metal. Su expresión cambió ligeramente. No alarma, no sorpresa, solo un nivel más profundo de concentración. «Muy bien», dijo en voz baja, «ahora arreglamos lo que podemos». El dispositivo en su mano se activó con un zumbido bajo. Su luz se suavizó a medida que lo acercaba a su piel. No cortó ni presionó. Solo flotó, liberando una suave onda de energía que se hundió bajo la superficie. Ella se estremeció, no por dolor, sino por lo desconocido de eso. Él se detuvo al instante. «No está mal, solo raro», adivinó. Su reacción se calmó. Él asintió para sí mismo. «Lo tomo como un sí otra vez. Eres muy expresiva», pero sin decir nada, continuó,
más despacio esta vez. La sensación se extendió gradualmente, una calidez que reemplazó el dolor sordo y persistente que había ignorado durante mucho tiempo. No era agudo, no era exigente, simplemente se alivió. Su respiración cambió. De nuevo, él también lo notó. Sí, dijo suavemente, eso está funcionando. Por un momento. Mientras tanto, no habló. El único sonido entre ellos era el leve zumbido del dispositivo y los ecos lejanos de una guerra que ya no se sentía inminente. Sus movimientos eran firmes, precisos, sin detenerse demasiado en un lugar, sin apresurarse a otro. Luego, sin levantar la vista, añadió, «Sabes, en la base siempre discuten sobre qué es más importante, la eficiencia o el cuidado». Una breve pausa reflexiva. «Yo siempre elijo el cuidado. Lleva más tiempo, te mete en más problemas, pero...» La miró brevemente, luego volvió a su trabajo. «Suele importar más al final». Ella lo observó, no con sospecha, no con cálculo, simplemente observaba. Su cuerpo seguía tenso, pero ahora era diferente. No estaba preparado para el ataque, no se estaba preparando para el impacto, simplemente se estaba adaptando lentamente a algo que nunca se le había permitido experimentar. Cambió ligeramente de posición, extendiendo la mano hacia otra zona. Su tacto era igual de cuidadoso, igual de deliberado. Además, añadió, con un leve toque de diversión en la voz, la eficiencia no suele implicar hablar tanto. Así que, suspendería esa categoría inmediatamente. Una breve pausa. Espectacular. El dispositivo se apagó un momento mientras ajustaba su configuración, y luego se reanudó con un pulso más suave. Se echó ligeramente hacia atrás, estudiando su progreso. Su expresión era pensativa, pero más relajada que antes. «Muy bien», dijo, «te estás estabilizando». No es una suposición, es una afirmación. Su cuerpo lo confirmó, aunque no lo reconociera conscientemente. La abrumadora sensación inicial se había atenuado, convirtiéndose en algo manejable. La ausencia de la armadura ya no se sentía como un peligro inmediato, sino como un espacio desconocido. Dejó el dispositivo a un lado, apoyando brevemente las manos en las rodillas mientras exhalaba. «Bien», dijo, casi para sí mismo, «eso es una victoria». Luego, mirándola de nuevo, añadió, «una pequeña victoria, pero la acepto». El silencio regresó, pero ya no estaba vacío. El aire se sentía más ligero ahora, aunque el campo de batalla seguía igual. Los cráteres aún humeaban, el metal retorcido seguía sobresaliendo en ángulos extraños, y los destellos lejanos de conflicto les recordaban a ambos que la guerra no se detenía a reflexionar. Sin embargo, en este pequeño rincón, donde la guerrera alienígena se sentaba ahora sin su armadura, reinaba una quietud que antes no existía. Una paz frágil, casi imperceptible. Ajustó su postura. La ausencia de la rígida armadura dejaba ver más de sus movimientos naturales. Sus largas orejas se movieron sutilmente, captando el leve zumbido de la energía residual que recorría el terreno, la silenciosa vibración de la maquinaria lejana. Donde antes se movía como un arma, ahora se sentía como un ser, percibiendo, procesando, no solo sobreviviendo. El médico humano permanecía a poca distancia, revisando la ubicación de sus herramientas restantes, murmurando como siempre. «Veamos, gasa, dispositivo, raciones un tanto dudosas. Sí, estamos bien. Esto cuenta como organizado, técnicamente». Ella lo observó, notando el ritmo peculiar de sus hábitos, la forma en que se movía sin prisa y el leve humor que salpicaba cada frase que murmuraba, incluso cuando nada era particularmente gracioso. Su tranquila persistencia contrastaba fuertemente con el caos que había sido su constante compañero. «¿Sigues aquí?», dijo, con voz baja, desconocida incluso para ella misma. No era un desafío, ni una amenaza, solo un reconocimiento. Él levantó la vista, inclinando la cabeza con una media sonrisa. «Sí, aquí estoy. No intentaste tirarme al otro lado del cráter, así que lo tomo como un progreso». Sus labios se curvaron, casi en una sonrisa. No para él, no dirigida, solo la más mínima liberación de la tensión acumulada durante años. «Sinceramente», continuó, encogiéndose de hombros, «si no hubiera estado preocupado por el papeleo, podría haber pensado que lo estabas disfrutando». Ella parpadeó. La idea era absurda. El disfrute había sido un concepto ajeno para ella. Su vida había sido un ciclo de deber, dolor y supervivencia, cada día indistinguible del anterior. Pero ahora,
En la tranquila calma posterior, se dio cuenta de que lo había notado. La ausencia de peligro inmediato, la cuidadosa paciencia de alguien que se negaba a aprovecharse de su vulnerabilidad. Se acercó de nuevo, sosteniendo una pequeña ración, con los bordes ligeramente aplastados por el viaje. «Toma», dijo con ligereza, «sé que no es comida gourmet, pero técnicamente es comestible. Y créeme, técnicamente es mejor que nada aquí». Su mano vaciló, suspendida sobre él. Durante años, nunca había aceptado nada sin calcularlo. Cada regalo, cada ayuda, cada amabilidad sopesada con el riesgo de manipulación o traición. Ahora, lo aceptaba sin pensarlo, sin dudar, y el pequeño acto le pareció monumental. «Gracias», dijo en voz baja, sin mandora ni exigencia, solo una gratitud desconocida, pero sincera. Él asintió, sentándose a su lado en el suelo agrietado. «De nada, es parte de mi trabajo». «Bueno, técnicamente no, pero son detalles». El silencio se extendió entre ellos, pero ahora era diferente. Cómodo, no tenso. Él tarareó suavemente, desafinado, y ella se dio cuenta de que no le importaba. El sonido la enraizó, recordándole que no todo requería vigilancia, que no cada momento exigía supervivencia. Flexionó los dedos, sintiendo músculos que habían estado confinados y limitados por una armadura durante años. El movimiento se sentía extraño, liberador, pero también aterrador. La libertad era territorio inexplorado. Sin embargo, se sorprendió riendo en voz baja cuando murmuró algo sobre la mala calidad de las raciones en comparación con sus dudosas habilidades culinarias. Un sonido que no había emitido en años, ligero e inesperado. «Hoy he aprendido algo», dijo después de una larga pausa, observando el brillo de las llamaradas de energía distantes. «La supervivencia no se trata solo de fuerza, sino de presencia, paciencia, comprensión». Él inclinó la cabeza, intrigado. Eso es bastante filosófico para alguien que acaba de perder la mayor parte de su armadura corporal. «Supongo que estoy cambiando», admitió, «porque lo permití». Él asintió lentamente, como si entendiera más de lo que aparentaba. «Has pasado por mucho, y sin embargo aquí estás, todavía en pie. Solo que ahora eres más que eso, más fuerte, no solo físicamente». Ella lo miró, y por primera vez no había cálculo en su mirada, solo reconocimiento, confianza, respeto. Un puente frágil que había tomado horas, pero que ahora unía un abismo que había creído infranqueable. El sol, o lo que se hacía pasar por sol en el cielo tenue y fracturado, iluminaba los bordes de su cabello, trenzado en plata, rozando sus hombros suavemente. Se estiró de nuevo, esta vez deliberadamente, probando la sensación, la libertad. El mundo era duro, impredecible y aún peligroso. Pero ahora se dio cuenta de que también podía soportarse con alguien que comprendiera la fragilidad de la vida, sin descartar su complejidad. Él se puso de pie, sacudiéndose el polvo, mirándola. «Bueno, probablemente debería revisar el resto del campo. Ya sabes, más papeleo, más caos, un martes típico». Ella también se puso de pie, probando lentamente el equilibrio. Se sentía capaz, no invencible, pero capaz, y eso lo cambió todo. «Vete», dijo con voz firme, autoritaria, pero no con el viejo tono de miedo y deber. «Yo me encargo aquí». Él hizo una pausa, sorprendido, y luego sonrió levemente. «De acuerdo. No me hagas arrepentirme de haberte dejado sola con todos estos escombros». Casi se rió, casi. Él se alejó, mimetizándose con el humo y los restos del campo de batalla, dejándola sola en el silencio. Sola, pero no solitaria. Sin armadura, pero no expuesta. Vulnerable, pero sin miedo. Por primera vez en años, comprendió la diferencia entre sobrevivir y vivir, entre la guerra y la paz, entre el dolor soportado por necesidad y la conexión dada libremente. Y se permitió respirar, profunda y completamente. El campo de batalla zumbaba suavemente a su alrededor, pero ya no se definía por él. Había emergido no solo ilesa, sino transformada. Más fuerte, sí, pero más importante aún, despierta. La guerra continuaría en otros lugares, pero aquí, en este pequeño remanso de frágil calma, ya no era solo una guerrera. Era ella misma.